parecidos, se parecen. Trump y Bolsonaro, Jair Bolsonaro viajó a Estados Unidos, el primer viaje a un país en su calidad de presidente para encontrarse con otro presidente. Salteó a Argentina, que había sido tradicionalmente el primer destino de un presidente brasilero. Estamos para analizar ese tema con Ariel González Levalli, que es doctor en Relaciones Internacionales y director ejecutivo del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a todos. El New York Times describió a Trump como a Bolsonaro como el Trump de los trópicos. Sí, es un concepto bastante fuerte, ¿no? Ajá. Lo que sí ambos comparten esta cuestión de una especie de afinidad ideológica en términos de un conservadurismo popular. Creo que esto es el principal elemento. A ver. Pero en relación a la cumbre específicamente, más allá de las afinidades políticas, creo que hay un giro muy importante en la política exterior brasilera. El nuevo horizonte es los Estados Unidos. Estos, tenía algunos esbozos durante, la presidencia de Temer, pero creo que hoy es muy claro. Es muy claro en dos ámbitos principales, que son los ámbitos que hoy en día al gobierno de Trump les interesa, ¿no? Las cuestiones más militares y algunas cuestiones estratégicas como la cooperación en el ámbito espacial. Ahora, esta comunidad de intereses tiene como trasfondo una comunidad ideológica y de valores, como vos planteabas, que resulta inquietante, ¿no?, en términos de los valores de las democracias liberales. Bolsonaro, en el discurso que dio, en las declaraciones que hizo desde la Casa Blanca, habló de lucha contra el marxismo cultural, coincidir con Trump en los valores conservadores de las tradicionales familiares, estar en contra de la ideología de género y en contra de la corrección política a la hora de pensar las fake news. ¿Cómo lo ve un analista internacional a esta coincidencia de valores que atentan contra cierto panorama más liberal? Bueno, en general, por lo menos los expertos en temas internacionales pueden tener una mayor aproximación a la importancia que tienen las ideas como elementos que constituyen intereses o los intereses que en definitiva constituyen las ideas. Entonces, un poco, en mi percepción, hay una interacción que sí, es verdad, hay un sustrato común, obviamente con las particularidades, conceptuales que son diferentes en los Estados Unidos por la propia tradición que tiene este país con respecto a Brasil. ¿En qué se diferencian? No termino de entender eso. La diferencia en ese cúmulo de valores, sostenerlo en Estados Unidos es una cosa, en Brasil es otra, ¿por qué? Bueno, en general, si uno entiende por lo menos este concepto que ha utilizado las conferencias de prensa que han dado sobre la cuestión del socialismo, no ha sido, el socialismo en sí no ha tenido, la consideración que ha tenido en Brasil, en Estados Unidos. Por ejemplo, para el Trump y la línea más antiglobalista, el socialismo tiene que ver con el liberalismo internacionalista. En cambio, para Bolsonaro... Con el progresismo, de alguna manera. Exactamente, sí, claro. sí, el progresismo liberal. Sí. En cambio, para Bolsonaro tiene que ver con el PT y la tradición de izquierda, claro, básicamente sostenida y desarrollada a partir del Foro de San Pablo, ¿no? Claro, es un significante que cada uno llena con sus significados, el socialismo, enunciado por estos líderes. Exactamente. Lo que sí hay un elemento común que es muy fuerte, que es la base conservadora expresada en una afinidad de carácter cultural religioso. Y no tanto por la cuestión del elemento evangelista, que es fuerte, obviamente más fuerte en Estados Unidos. Claro, más fuerte que en Brasil, sin duda. Claro. Pero aquí hay un elemento que yo creo que es un elemento que articula a ambos. Ahora bien, yo soy escéptico en relación a que esta afinidad de una visión de un mundo más cerrado, más proteccionista, más conservador, lleva directamente a una afinidad de intereses. Sí. Aquí hay un comercial o militar, por ejemplo. Exactamente, especialmente en el campo militar. En el cambio comercial siempre hay rispidez entre Estados Unidos y Brasil. ¿Rispidez?
Rispidez, Ajá, exactamente. ¿en qué puntos? Y, ¿Por qué? por ejemplo, digamos, esto es una cuestión un poco de la tradición de Itamaraty, de la La Cancillería diplomacia, sí. brasilera, en la cual nunca ha estado de acuerdo en, por ejemplo, firmar tratados de libre comercio, Ajá. ya sea bilaterales o regionales. Siempre han tenido una posición bastante reacia a esta cuestión. Si bien hoy en día hay algunas conversaciones en relación a la Organización Mundial de Comercio, el tema fundamental pasa por la afinidad de intereses de carácter estratégico Ajá. y más que nada en relación a la crisis venezolana. Sí. De todas maneras, hay que, digamos, dentro del gabinete de Bolsonaro no hay una única voz. Bolsonaro es un presidente que asume y tiene una debilidad casi estructural, ya sea por la debilidad de su alianza política, como por el tutelaje de los militares. Hay que tener en cuenta que un tercio del gabinete de Bolsonaro son militares y ocupan los puestos más importantes en la gestión del Estado hoy en día. La cuestión estratégica que anunció Trump en relación a incluir a Brasil como un miembro de la NATO, del Tratado del Atlántico Norte, ¿es importante o es simplemente una especie de apoyo simbólico que Trump pretende hacer respecto de Bolsonaro? Bueno, yo creo que eso ha sido una señal muy fuerte, porque ha salido directamente del presidente de Estados Unidos. Es difícil a partir de ahora hablar que Brasil solamente va a ser un miembro con estatus de aliado estratón, como es la Argentina, sino que yo creo que se inicia un proceso de conversaciones dentro de Brasil y también dentro de la alianza de la OTAN para ver si el concepto mismo de expansión de la OTAN, de enlargement, como se denomina, realmente puede llegar a incluir a Brasil y si Brasil, especialmente los militares brasileros, Claro. tienen digamos, una voluntad de incorporarse. Geográficamente, ¿Por qué no querrían incorporarse los militares brasileros? bueno, Uno piensa que a una alianza de ese poderío militar, bueno, los militares estarían contentísimos y orgullosísimos de incorporarse. ¿Por qué resistirían? bueno, tradicionalmente, por lo menos en los últimos 40 años, los militares brasileros han ido modificando sus hipótesis de conflicto y durante la era Lula, por ejemplo, la principal hipótesis de conflicto era una especie de problemas de control territorial en el Amazonas con una potencia extrarregional. Entonces, hay un sector de los militares brasileños que todavía considera que inclusive digamos, una potencia extrarregional como Estados Unidos puede llegar a ser una potencial amenaza. Ajá. Pero hay un sector... En un sentido muy nacionalista, viendo el mundo desde una perspectiva nacionalista. Exactamente. Y hay otro sector del ejército un poquito más minoritario, que está aliado a esta concepción más anti-globalista digamos, y pro-norteamericana del grupo que está alrededor de Bolsonaro, inspirados por Cavallo de Olavo. Y ellos, está en Estados Unidos. Sí, exactamente. Claro. Ellos son los que aspiran... ¿Quién es ese personaje? Bueno, es un poco, por lo menos los corredillos, una especie de inspirador conceptual de un poco la amalgama ideológica de Bolsonaro. Se vio en algunas de las reuniones en Estados Unidos, en las cuales Bolsonaro se sienta junto con este intelectual, y es un intelectual que, desde el punto de vista, es brasilero. Hace muchos años que vive digamos, en los Estados Unidos y digamos, si uno toma el conjunto de intelectualidad brasilera, es una expresión bastante marginal, pero que hoy en día, por este sorpresivo llegada de Bolsonaro al poder, tiene una relevancia que si no hubiera ganado Bolsonaro hubiera sido, digamos, realmente una figura intelectual de primera categoría. ¿Es el Steve Bannon de Trump? Así como Steve Bannon era en relación a Trump, bueno, hombre de ultraderecha que lo asesoró en la campaña y en el inicio de su gestión y después se retiró. ¿Se puede comparar esas dos figuras? Cierto paralelismo. En mi caso creo que Bannon tiene una posición
más orientada a la praxis política, más, y Olavo tiene una visión más intelectual sobre el conservadurismo, pero básicamente cumplen esta función de ser un poco el asesor que está fuera del establishment, sí, ¿no? sí. Ariel, ¿es preocupante el acercamiento de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, a Steve Bannon, que se conocieron el año pasado? Bannon está apoyando desde Instagram a la figura de Bolsonaro también, y hablando de los valores compartidos. ¿Eso es preocupante en términos geopolíticos? En términos geopolíticos no tiene, digamos, es una línea de conexión más entre la administración Trump y la administración Bolsonaro, es importante. Y es importante porque Trump tiende a establecer lazos muy personales, ¿no?, con los líderes. Exactamente. Pero en términos geopolíticos, digamos, no cambia demasiado. Sí cambia en la gestión de las relaciones bilaterales en el día a día. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que se pueden conversar, digamos, por esta vía y evitar los canales institucionales, que es algo de lo cual se ha destacado digamos, la administración Trump. Y al parecer la administración Bolsonaro muestra, digamos, con ciertos límites que le marca el esquema político, la escena política doméstica, a situaciones similares. En el caso de la coincidencia respecto de Venezuela entre Estados Unidos y Brasil, el Brasil de Bolsonaro, no vemos en ninguna de las dos figuras políticas un amor incondicional por ciertos valores de las democracias liberales. Sin embargo, Venezuela le preocupa. ¿Eso tiene que ver con la amenaza de Rusia y el impacto que puede tener en el reordenamiento de América Latina? Bueno, aquí es donde los intereses toman la primacía y Estados Unidos percibe que Venezuela es, digamos, un potencial desestabilizador de la estabilidad regional, y Brasil lo percibe de la misma manera. Ahora, creo que hay, digamos, ciertas disensiones en relación al camino que puede tomar para tratar de que la situación en Venezuela retorne a un estado democrático, en el que básicamente que Maduro deje el poder. Creo que Estados Unidos tiene una visión, digamos, mucho más dura, en la cual esta frase de Trump, que permanentemente repite que todas las opciones están sobre la mesa, no es algo compartido por Bolsonaro, más que nada por los militares dentro del gobierno, son los que digamos, no quieren, por esta cuestión también del nacionalismo, que haya una intervención digamos, militar que pueda llevar justamente a las mismas consecuencias de lo que Estados Unidos tiene como preocupación, una desestabilización regional. No nos olvidemos que en este tipo de conflictos digamos, armados, en general los primeros que sufren son los países vecinos. No quiere decir que hoy en día no lo estén sufriendo, pero las consecuencias pueden ser inclusive mucho más dramáticas. Ariel, ¿cómo impacta esta alianza y esta asociación y cercanía tan aceitada entre Trump y Bolsonaro? ¿Cómo impacta en Argentina? Bueno, yo creo que Argentina está ante, digamos, ante una serie de dificultades en el plano internacional. En primer lugar, no es una prioridad para Brasil. ¿Qué cosa? Argentina. Argentina, exactamente. No es la prioridad que lo fue en el pasado. Y además pasa a ser un actor de segundo plano para los Estados Unidos, que hoy en día, debido a la preocupación fundamental que es Venezuela, en los socios en los cuales va a delegar o va a llevar adelante acciones conjuntas, va a ser fundamentalmente con Colombia y con Brasil. Entonces, la Argentina pierde peso diplomático y no, digamos, por la situación que hoy en día está pasando la Argentina en términos económicos, sino por, digamos, el propio reordenamiento geopolítico posterior a la elección de Bolsonaro. Pierde visibilidad de alguna manera Argentina en ese sentido. Exactamente. ¿Y esa pérdida de visibilidad es simplemente diplomática y simbólica? ¿Nos impacta en términos comerciales, por ejemplo? Al día de hoy no, porque, digamos, todavía, por lo menos no se ha, digamos, el gobierno de Bolsonaro no ha expresado algún plan serio con respecto, por ejemplo, al Mercosur. O ya sea una flexibilización o una salida. Por lo tanto, en términos comerciales, digamos, parece que la partida por ahora está empatada. Pero en términos políticos, y ni que hablar en términos estratégicos, la Argentina vuelve a un segundo lugar.
Y ese segundo lugar afectaría, si no es en términos comerciales, respecto a Estados Unidos, digo, por ejemplo, en la facilidad con la que obtuvo, por ejemplo, el crédito del FMI, porque se supone que la palabra de Trump fue clave, el apoyo de Trump fue clave para obtener esa ayuda del FMI. Exactamente. En ese contexto, digamos, la estabilidad macroeconómica y financiera de Argentina es bastante importante, no solamente en términos políticos, sino en términos de enviar un claro mensaje, digamos, que los Estados Unidos y Fondo Monetario apoyan este tipo de estabilizaciones económicas. Ahora bien, obviamente que cuando uno pesa menos, cuando uno tiene menos influencia en la mesa de negociaciones, que esto no quiere decir que Argentina no sea un actor necesario para lograr acuerdos regionales. Sí. Pero, digamos, a la hora de sentarse, ya no es lo mismo la carpeta argentina que la carpeta Brasil. Claro, aparte del volumen de esa economía. Y además, ¿no? hay un elemento potencial que podría suceder, es que Estados Unidos elija delegar, digamos, cierto manejo digamos, políticos a nivel regional en Brasil. No nos olvidemos que no es la primera vez que Estados Unidos selecciona a Brasil como una especie de país llave. Esa era la estrategia de Kissinger en los 70. ¿De país llave? De país llave. ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente la delegación de responsabilidades de un poco la potencia rectora a nivel regional que Estados Unidos en socios confiables para que se quieren, hablando en criollo, ordenen el vecindario. Claro, alinean, ¿no? Los patitos en América Latina. Exactamente. Entonces, hay que ver si Estados Unidos va a continuar con una política más radial de tener, digamos, relaciones digamos, con todos los países, o si va a elegir un modelo de delegación, que ya lo hizo en el pasado, y paradójicamente lo hizo Bush con Lula, cuando digamos, un poco le dio la bendición para que Brasil sea esta especie se muestre como una potencia emergente en América del Sur. Hay un libro muy bueno de Matías Spector que se llama 18 días, en los cuales relata la historia, en la cual la administración Bush le brinda este apoyo simbólico, pero que en definitiva lo bendice de alguna manera. Exactamente, fue el lanzamiento internacional de Lula y de su canciller Celso Amorín, que tenía el apoyo implícito de Estados Unidos. Ahora, el impacto que eso tiene en un país como Argentina, ¿no? Que una nación como Estados Unidos elija a otra, a un tercero, como el que tiene la llave de la región. A ver, el impacto es dentro de en la política doméstica de Brasil, o a un país vecino como Argentina, que depende también del comercio con Brasil, le repercute de alguna manera. Porque sí, estamos hablando en un plano simbólico de cómo se empoderan ciertas figuras, en ese caso Lula, que convenía a la política exterior de Estados Unidos, y eso le debe haber juzgado positivamente en términos de, bueno, soy confiable para los inversores. ¿Cómo juega para un país como Argentina cuando no es el elegido? Bueno, esto tiene, digamos, una mayor dificultad para colocar los temas de interés de la agenda de política exterior. Claro. Económicos también y políticos y comerciales. Políticos fundamentalmente. De todas maneras tiene un impacto en lo económico, pero que hay un elemento que también habría que nombrar, que es el papel que tiene China. Y el ascenso de China en la región. Claro. Y en Brasil muy particularmente, ¿no? Exactamente, en el contexto de una guerra comercial que todavía no ha sido finalizada. En Venezuela, ¿no? Los intereses chinos en Venezuela. Ahí son quizás más claros de la cuestión del petróleo, pero también en Brasil, porque en Brasil hubo, y esto es algo muy interesante, un efecto desplazamiento del tipo de importaciones de Brasil, de exportaciones de Brasil en la región. ¿Por qué? Porque Brasil tiene un componente de producción de manufacturas muy alto, por lo menos lo tenía hasta hace algunos años, y progresivamente fue desplazado por China. No sé si recuerdan algunos incidentes que hubo durante el gobierno de Cristina de Kirchner, en la cual Argentina limitó la entrada de ciertos productos de Brasil, pero no los de China. Claro. Entonces, ahí los industriales brasileros
por lo menos el sector más proteccionista, ve a China como, digamos, un actor que le está comiendo mercados. Claro. Esto por un lugar. Y en segundo lugar también tiene que ver con que el nivel de inversión externa de China, inclusive en Brasil, y el nivel de comercio es mucho mayor que el de Estados Unidos. Claro, sí, Entonces, sí, y aquí hay claro, una tensión en el gobierno brasilero, entre Bolsonaro, claro, que tiene una posición bastante dura con respecto a China, y el vicepresidente, que de origen es un general de reserva, Moreau, en el cual ha tendido lazos, inclusive ha tenido reuniones con oficiales chinos, justamente para tratar de calmar las aguas y de que no haya retaliaciones. Pero en el campo político estratégico, digamos, Brasil en este sentido tuvo una especie de alineamiento, una especie de inauguración de una nueva era con Estados Unidos, pero en el campo económico, que es un tema siempre que ha sido muy difícil, todavía no hay muestras muy claras hacia dónde podría ir esta relación. Bueno, un panorama muy interesante y muy rico y muy impensado, ¿no? Hasta hace un par de años hablar de China y de Rusia jugando en América Latina no estaba tan instalado en la conversación cotidiana. Hoy cada vez más. Hoy en día, para el Pentágono, el concepto fundamental es el de la competencia entre grandes potencias. Y han pedido, por ejemplo, un aumento en el presupuesto de defensa que alcanzaría los 750.000 millones de dólares, básicamente sostenido en... Tenemos dos potencias, una económica con proyección militar, que es China, otra es estratégica, que es Rusia y es inmediata, y hay que desarrollar las herramientas para disuadir su crecimiento a nivel global y también en América Latina. Muchísimas gracias, Ariel, por este escenario global y regional en torno, bueno, a un país como Brasil, Estados Unidos y como juega Argentina. Muchas gracias. Muy interesantes los detalles. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más